Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a acompañar a Jung, un hijo decidido en su viaje para salvar a su madre de las constantes amenazas de las enormes deudas con prestamistas. Después de mucho tiempo de preocupación, Jung finalmente encuentra a su madre, quien fue rescatada por una anciana en una casa profunda en el bosque. Sin embargo, el viaje de Jung no termina ahí. Después de reunirse con su madre, debe enfrentarse a muchos desafíos, desde resolver las deudas hasta proteger a su familia de los ataques de fuerzas criminales. Las historias, los lazos familiares y la determinación de Jung harán que no puedas apartar la vista de la pantalla. Quédate con nosotros y acompáñanos en esta conmovedora historia. ¿Podrá Jung salvar a su madre de los peligros y devolver a su familia a una vida tranquila? Dale like y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos donde traemos contenido emocionante y lleno de sentimientos. Gracias por seguirnos y apoyarnos. Jung caminaba por el mercado, su mirada recorría los puestos, cuando de repente escuchó una conversación entre la anciana vendedora y una mujer que pasaba por allí. Al principio solo escuchó unas palabras al azar, pero pronto las frases de la anciana lo hicieron detenerse. Su mirada sorprendida se dirigió hacia ella. «Sí, salvé a una mujer en el bosque hace unos días», le decía la anciana a la mujer. «Estaba desmayada sin fuerzas, así que la llevé a mi casa». Al oír eso, Jung sintió un nudo en el estómago. Su corazón latía con fuerza. Se acercó rápidamente a la anciana, incapaz de controlar su creciente preocupación. «Abuela, la mujer que usted salvó era...». «¿Una persona que parecía agotada y demacrada?», preguntó con la voz entrecortada, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. La anciana levantó la cabeza y lo miró algo confundida al ver a Jung tan cerca. «¿La conoces?», le respondió. «Ella me dijo que pasó por el bosque y se desmayó. La vi en mal estado y la llevé a mi casa». Jung sintió como si su corazón se detuviera. «Seguro que es mi madre», pensó para sí mismo mirando fijamente a los ojos de la anciana. «¿Podría llevarme a su casa? Mi madre ha estado desaparecida durante varios días, estoy muy preocupado». La anciana lo miró por un momento, luego asintió. «Está bien, si eres su familiar te llevaré. Ella está descansando en mi casa». Jung le dio las gracias rápidamente y siguió a la anciana con el corazón lleno de esperanza y ansiedad. ¿Será ella su madre? ¿Por fin terminarían sus días de búsqueda llenos de incertidumbre? Jung cruzó el umbral de la casa de la anciana con pasos lentos y pesados. En su corazón no solo había una sensación de alivio por finalmente haber encontrado a su madre después de tantos días de búsqueda, sino también una profunda preocupación al ver a su madre acostada en la cama, su rostro demacrado y su cuerpo débil. Se acercó cautelosamente observando a su madre inmóvil y sintió como si su corazón se estrechara en su pecho. La casa de la anciana no era grande, pero tenía una extraña calidez. El aire estaba impregnado con el suave aroma de las hierbas medicinales que la anciana cultivaba en su jardín. En la habitación había una cama simple donde su madre yacía. En ese momento la anciana ya no estaba al lado de él, solo quedaba su madre y el sonido de su respiración tranquila era lo único que rompía el silencio de la habitación. Jung permaneció en la puerta sintiendo como si estuviera entrando en un mundo desconocido, un mundo que nunca quiso ver. No podía entender por qué su madre debía pasar por todo esto. Una mujer fuerte y valiente, pero ahora yacía inmóvil sola en una casa extraña. Jung no podía dejar de reprocharse a sí mismo, preguntándose si había hecho lo suficiente para protegerla. ¿Qué más podía haber hecho aparte de buscarla y preocuparse durante todos estos días? Las imágenes de los momentos en los que su madre lo cuidaba cuando era pequeño, de los sacrificios que ella había hecho por la familia, ahora llenaban su mente.
se sentó junto a la cama y tomó la mano de su madre sintiendo el frío de sus dedos huesudos. Sentía una mezcla de emociones que lo invadían. No pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Jung se sentía completamente impotente, sin fuerzas para protegerla, sin poder hacer nada más que quedarse allí mirándola sufrir. Cada lágrima que caía era una disculpa tardía, una disculpa que nunca tuvo oportunidad de decirle antes de que su madre tuviera que enfrentar tantas dificultades. Su madre aún no despertaba y eso hacía que el corazón de Jung se rompiera más. No podía quedarse quieto viéndola en ese estado. Tenía que hacer algo, tenía que sacarla de esa situación, pero ¿cómo había buscado tanto tiempo, preguntado por todos lados, recorrido cada rincón, pero aún no encontraba a su madre? La frustración lo invadía al pensar en las preocupaciones y tensiones que su madre había tenido que soportar al huir de los prestamistas. No hace mucho su madre era una mujer fuerte, preocupada por su familia, cuidando cada comida, enseñándole a caminar. Pero ahora ella había sido empujada a un mundo oscuro, donde las deudas y las personas malvadas habían tomado control de su vida. Jung no podía imaginar lo que su madre había tenido que pasar. Solo sabía que ella ya no era la misma madre que conocía. La mirada en los ojos de su madre cuando despertara y no lo reconociera sería un golpe devastador, como si su madre hubiera perdido algo de sí misma. Su madre seguía dormida y Jung solo podía quedarse allí aferrándose a su mano rezando en silencio. Esperaba, deseaba con todo su ser que ella despertara, que no tuviera que sufrir más. Sabía que por mucho que lo intentara, no podía cambiar lo que ya había sucedido. Lo único que podía hacer ahora era protegerla, saldar las deudas que ella llevaba. Su mente daba vueltas con pensamientos frenéticos. No podía dejar que los prestamistas siguieran dañando a su madre. Tenía que encontrar una manera de pagar esas deudas para que su madre ya no tuviera que vivir con miedo y sufrimiento. Pero sabía que eso no iba a ser fácil y tal vez tendría que enfrentarse a cosas aún peores. Ahora, además de enfrentar la realidad de la situación financiera de su familia, Jung también tendría que lidiar con las amenazas de los delincuentes, personas que nadie podría predecir lo que harían a continuación. Jung decidió que no se quedaría esperando. Tenía que actuar. Buscaría a las personas que pudieran ayudarlo, desde amigos hasta colegas y especialmente a aquellos en el trabajo. No dejaría que su madre viviera más tiempo en ese miedo. Haría todo lo que fuera necesario para protegerla. Las preguntas seguían rondando en su mente. ¿Podría salvar a su madre? ¿Tendría tiempo suficiente para hacerlo? Afuera la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, pero dentro de él todo seguía siendo incierto. Todo parecía estar sucediendo en un torbellino sin salida, pero sabía una cosa: no iba a rendirse. Haría todo lo que estuviera a su alcance para que su madre volviera a ser la misma, para que su familia no tuviera que vivir más en las sombras de las deudas y las personas malas. La madre de Jung empezó a mover ligeramente su cuerpo y la luz tenue de la lámpara en la habitación iluminó su rostro. Jung no pudo evitarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a la mujer que más amaba allí acostada, débil, pero aún viva. Aunque ella no lo reconoció de inmediato, Jung entendió que el hecho de que ella despertara después de tantos días de sufrimiento era lo mejor que podría pasar. Cuando su madre lentamente abrió los ojos, no lo reconoció al principio. Su rostro seguía pálido, sus ojos estaban perdidos, como si estuviera en un lugar lejano. Jung sintió el dolor que su madre había tenido que soportar, pero aún así sonrió y suavemente le llamó por su nombre. «Mamá. Mamá, soy yo». La voz de Jung temblaba sin saber qué decir, pero la emoción en su corazón no podía detenerse. Se quedó pacientemente al lado de su madre, viéndola despertar poco a poco, tratando de identificar lo que tenía a su alrededor. Un rato después, la madre de Jung giró la cabeza hacia él, su mirada parecía encontrar la de Jung,
pero no estaba segura. Movió los labios como si quisiera decir algo, pero no podía sacar palabras. Jung acarició su cabello suavemente, su rostro lleno de preocupación. «Mamá, soy yo. Soy Jung. ¿Me recuerdas?» La pregunta salió como un susurro, como si él quisiera creer que su madre lo recordaría, pero su corazón seguía temeroso sin atreverse a esperar demasiado. Finalmente, después de unos segundos de silencio, su madre balbuceó: «¡Eres Jung!». Jung se sintió aliviado, pero no podía ocultar la preocupación en su rostro. Tomó su mano y suavemente le dijo: «No te preocupes, siempre estaré aquí contigo. Ya estás despierta, mamá, ya no tienes que temer más». Pero la madre de Jung todavía parecía no estar completamente consciente. Frunció el ceño, claramente las memorias aún no volvían a su mente. Jung vio esto y comenzó a contarle todo lo que había pasado en los días anteriores para ayudarla a recordar todo. Le habló sobre la vida de la familia, sobre los días en los que él había buscado por todas partes, pero no la encontraba, sobre las preocupaciones que tenía sin saber dónde estaba su madre. «Mamá, he buscado por todos lados. No sé cómo la anciana te ayudó, pero estoy muy agradecido con ella. Sabes, ya había perdido toda esperanza, casi me rendía. Pero ahora que estás despierta, solo quiero saber qué has tenido que pasar». La madre de Jung guardó silencio por un momento. Miró a los ojos de Jung, como si tratara de encontrar comprensión en su mirada. Suspiró suavemente y luego comenzó a hablar en voz baja. «Hijo, perdóname, no quería que te preocuparas. No pude decirte lo que pasó, pero en realidad no sabía qué hacer. Solo quería que vivieras en paz, que no te causara más problemas». Jung se quedó allí escuchando a su madre y sintió como si una carga se hubiera quitado de sus hombros. Sabía que su madre había sufrido mucho y que el dolor no solo venía de las deudas que tenía que cargar, sino también de la preocupación por la familia, por él y por los peligros que había tenido que enfrentar. Jung decidió que no iba a dejar que su madre sufriera más. Buscaría una solución no solo para ella, sino para toda la familia. «No te preocupes, mamá. Ya no vas a sufrir más. Haré todo lo posible para que ya no vivas con miedo. He conseguido algo de dinero y voy a pagar toda la deuda, todo lo que tengamos que saldar», dijo Jung con firmeza en su voz. La madre de Jung lo miró, su mirada parecía estar llena de dudas, pero también de emoción. «Hijo, no quiero que te metas en estos problemas. Solo quiero que vivas una vida tranquila. No dejes que lo que pasó me haga daño». Jung sintió una extraña sensación en su corazón. Sabía que su madre solo quería protegerlo, no quería que él tuviera que cargar con las consecuencias de los errores de ella. Pero Jung no podía permitir que eso ocurriera. Ahora era un adulto, tenía que proteger a su madre, hacer lo correcto para que ella ya no tuviera que preocuparse por esas cargas. «No tienes que preocuparte. Voy a encontrar la manera de resolver todo. No tendrás que cargar con esto más. No voy a dejar que sufras más». La madre de Jung sonrió débilmente, sus ojos reflejaban confianza y amor. Jung podía ver en su mirada una paz que ella había encontrado, una tranquilidad que había deseado durante tanto tiempo. No sabía lo que la vida le depararía, pero sabía que una vez su madre hubiera despertado, no la dejaría sufrir nunca más. «Gracias, hijo. Confío en ti. No me vas a fallar, ¿verdad?», dijo ella con una sonrisa suave. Jung asintió con la cabeza, mirando a su madre con una determinación en sus ojos. «Haré todo lo posible para que seas feliz». La conversación entre madre e hijo dejó una conexión más fuerte entre ellos que nunca. Los dolores y preocupaciones pasadas se desvanecieron, dejando espacio para una nueva confianza, una nueva esperanza. Jung sabía que la vida por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío por su madre, por su familia, por todo lo que más amaba. Jung miró a su madre acostada allí, sus ojos no podían apartarse de su rostro.
Ahora todo había vuelto. La paz que había estado buscando durante tantos días finalmente comenzaba a asomarse. Pero dentro de él la preocupación no cesaba. Aunque su madre había despertado, aún quedaban grandes preocupaciones que debían resolverse. Las enormes deudas con los prestamistas, las fuerzas oscuras a las que su madre se había enfrentado, todo eso había creado una carga pesada que no se podría quitar fácilmente. Su madre seguía acostada allí respirando con calma, pero claramente no estaba completamente tranquila. Ella estaba preocupada por la seguridad de su hijo, por el futuro de la familia y por todo lo que había sucedido en el pasado. Quería proteger a Jung, no dejar que él tuviera que cargar con los errores que ella había cometido, pero Jung entendía que su madre solo quería protegerlo a su manera. Ese amor, aunque lleno de ternura, no resolvería sus problemas. Mamá, dijo Jung con una voz suave pero decidida. No te preocupes más, yo me encargaré de todo, no solo por ti sino por toda la familia. Encontraré la manera de pagar la deuda, haré todo lo que pueda para que ya no tengas que vivir con miedo. Su madre lo miró en silencio con una mirada triste pero también llena de amor. Sabía que su hijo ya no era el niño que podía proteger. Jung había crecido, entendía la responsabilidad y haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a los que amaba. Pero ella seguía preocupada, sentía que había algo que no podía decir, un temor vago sobre el futuro que les esperaba. ¿Estás seguro de que podrás hacerlo? Su madre preguntó en voz baja, su tono lleno de duda, pero también de una esperanza frágil. «Lo haré», respondió Jung con firmeza, sus ojos brillando con confianza. «No tienes que preocuparte, no dejaré que nuestra familia sufra más. Lo que pasó lo resolveremos. Ya tengo un plan». El plan de Jung no solo implicaba pagar las deudas de los prestamistas. Sabía que esa era solo una parte del problema. El problema más grande era proteger a su madre de los peligros latentes de las fuerzas oscuras con las que ella se había involucrado sin querer. Pero Jung estaba decidido, no permitiría que los errores del pasado siguieran pesando sobre ellos. No dejaría que su madre pagara por lo que había sucedido. De repente su madre tomó su mano, su mirada llena de cariño, pero también de un dolor profundo. «No te apresures, hijo. No quiero que te sacrifiques tanto por mí. He cometido grandes errores, pero no dejes que eso destruya tu futuro. Solo quiero que vivas feliz, que no tengas que cargar con este dolor». Jung apretó la mano de su madre sin permitir que su preocupación lo hiciera dudar. «No te preocupes, mamá, ya hiciste todo lo que pudiste. Ahora es mi turno y haré todo lo posible para que ya no sufras más». Su madre lo miró por un largo rato, luego asintió suavemente. No dijo nada más, solo observó a su hijo en silencio. Las palabras de Jung eran como una promesa, un compromiso no solo con ella, sino también consigo mismo. Ella sabía que su hijo no se rendiría, que no la dejaría vivir con miedo ni con más preocupaciones. Jung se levantó decidido a actuar de inmediato. Sabía que el tiempo no esperaba a nadie y los peligros seguían acechando, nunca dejando de amenazar. Estaba preparado para todo, desde pagar la deuda a los prestamistas hasta enfrentarse a las fuerzas criminales con las que su madre se había involucrado sin querer. Pero también sabía que todo comenzaría solo cuando encontrara la manera de resolverlo todo de manera definitiva. «Mamá, descansa. Volveré pronto. Empezaré hoy mismo, no dejaré que esto siga dañando a nuestra familia». Su madre lo miró, sus ojos llenos de confianza y esperanza. «Te esperaré. Eres mi única esperanza». Cuando Jung salió de la habitación, sintió una extraña sensación en su interior. La confianza de su madre en él se había convertido en el motor para su acción. Pero al mismo tiempo sentía una presión invisible, una carga al enfrentarse a todo eso solo. Sabía que tendría que hacer muchos sacrificios, pero también sabía que era necesario para proteger a su familia.
Sus pasos ya no dudaban. Sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que enfrentaría en el futuro. Jung no se permitiría retroceder, no permitiría que los errores del pasado dominaran su vida. Estaba decidido a hacer todo lo posible, no solo para pagar las deudas, sino también para proteger a su familia para que su madre ya no tuviera que preocuparse más. Cada paso que daba ahora estaba lleno de una fe firme en que superaría todos los desafíos y que su familia nunca tendría que soportar más sufrimiento.